Paul Winters ajustó su corbata en el espejo del probador de la tienda departamental. El traje gris oscuro no era de diseñador, pero era el más caro que había comprado, $850 que le tomaría 3 meses pagar con su tarjeta de crédito. Esa noche era especial. La promoción de Linda a directora de marketing en Crestview Innovations, la culminación de años de su ascenso implacable y su apoyo inquebrantable. «Te ves guapo», dijo el anciano asistente al pasar. «Ocasión especial, la celebración de la promoción de mi esposa», respondió Paul, alisando las solapas una última vez. El traje era un lujo para sus modestos ingresos, pero quería estar a la altura esa noche. Linda había insinuado durante años que su guardarropa era demasiado de contador, fuera lo que fuera que eso significara. Esa noche le mostraría que podía encajar en su mundo corporativo. Mientras conducía al Hotel Lakeside, la mente de Paul divagó hacia la conversación que tuvieron la semana pasada. Linda estaba revisando las notas de su discurso en la mesa de la cocina, y él le preguntó si quería que la escuchara practicar. «Eso es dulce, pero innecesario», había dicho ella sin levantar la vista. «El discurso es solo una formalidad, agradeciendo a Roger y al equipo ejecutivo. No olvides agradecer a tu increíble esposo que te mantuvo cuerda durante todo el proceso», bromeó él, dándole un beso en la cabeza. Linda ofreció una sonrisa distraída y murmuró, «Por supuesto», antes de volver a sus notas. El salón de baile del Hotel Lakeside ya estaba lleno de vida cuando Paul llegó. Los candelabros de cristal proyectaban un brillo favorecedor sobre la multitud de ejecutivos de marketing y clientes corporativos. Reconoció algunas caras de los picnics de la empresa, pero en su mayoría eran colegas de Linda, no sus amigos. La vio de inmediato, con el cabello rubio peinado en un elegante moño, luciendo el vestido azul profundo que habían comprado el fin de semana pasado. Estaba rodeada por un círculo de admiradores, riendo por algo que había dicho el director general, Roger Kessler. Se dirigió al bar, pidió un whisky con hielo y esperó a que ella lo notara. Ella había estado demasiado ocupada para ir a casa antes del evento, yendo directamente de una reunión con un cliente al hotel para prepararse con su equipo. «Ahórrame pasos en la fila de recepción», le había enviado por mensaje. «Solo ven al evento principal a las 8». Paul miró su reloj. 8:30. Captó la mirada de Linda a través del salón y levantó su copa en un pequeño brindis. Ella le dio un leve asentimiento antes de volver a su conversación. «¿Primera vez en uno de estos eventos?», preguntó el barman, notando la postura ligeramente incómoda de Paul. «Tan obvio, ¿eh?». Paul sonrió con ironía. «Déjame adivinar. Cónyuge de un empleado de Crestview». «Así es, mi esposa acaba de ser promovida a directora de marketing». El barman asintió. «Avísame si necesitas otro trago. Estos eventos corporativos pueden ser brutales para los acompañantes». Paul estaba en su segundo whisky cuando Roger Kessler golpeó una copa de champán con un cuchillo, llamando la atención. La multitud se silenció mientras él subía al pequeño podio. «Esta noche celebramos no solo a una profesional de marketing excepcional, sino a una visionaria que ha transformado cómo Crestview se conecta con nuestros clientes», comenzó Kessler. «En solo 5 años con nuestra empresa, Linda Winters ha liderado campañas que aumentaron nuestra cuota de mercado en un 23% y generaron más de 30 millones en nuevas cuentas». Paul sintió una oleada de orgullo. Había estado allí para todo eso. Las noches largas en las que ella paseaba por la sala de estar perfeccionando ideas de presentación. Los fines de semana dedicados a investigar el mercado mientras él le traía café y la animaba. Sin más preámbulos, estoy emocionado de anunciar oficialmente a Linda Winters como la nueva directora de marketing de Crestview. La sala estalló en aplausos mientras Linda avanzaba, radiante en su éxito. Paul aplaudió hasta que le dolieron las manos, sonriendo a su esposa, aunque ella aún no lo había mirado. «Gracias, Roger, por esta increíble oportunidad», comenzó Linda, su voz firme y confiada. «Esta promoción representa la culminación de innumerables horas de trabajo y dedicación, no solo de mi parte, sino de todo un equipo de profesionales brillantes». Continuó agradeciendo a Roger por su mentoría, a su supervisora directa Diane por su guía, y a varios miembros del equipo por su nombre. Expresó gratitud a los representantes de clientes presentes, al departamento de marketing en general, incluso a Marta, la gerente de la oficina que mantenía todo organizado. Paul esperaba, sonriendo, el momento en que lo reconocería, pero ese momento nunca llegó. «En conclusión», dijo Linda,
Estoy emocionada de liderar el departamento de marketing de Crestview hacia una nueva era de innovación y crecimiento. Gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar conmigo. Otra ronda de aplausos. Y luego ella fue rodeada nuevamente por felicitadores. Paul se quedó congelado, con su copa a medio camino de sus labios. ¿Se había olvidado? Linda era meticulosa con los discursos. Los practicaba repetidamente, puliendo cada palabra. La omisión parecía deliberada y dolía más de lo que podía haber anticipado. Terminó su bebida y se dirigía hacia ella, navegando entre los grupos de ejecutivos conversando. Cuando finalmente alcanzó el borde del círculo que la rodeaba, captó su mirada sobre el hombro de un hombre de cabello plateado con un traje caro. Por una fracción de segundo, el reconocimiento brilló en el rostro de Linda. Luego, desconcertantemente, algo como molestia. Rápidamente volvió su atención al hombre de cabello plateado, riendo por algo que dijo y tocándole el brazo ligeramente. Ella lo había visto y deliberadamente apartó la mirada. «¡Auch!», dijo una voz a su lado. Eso fue frío. Paul se giró y encontró a un hombre de su edad en un traje azul marino bien cortado, observando la interacción con las cejas levantadas. «¿Lo viste?», preguntó Paul. «¿Difícil no verlo?». El hombre extendió su mano. «James Harrington. Mi esposa trabaja en contabilidad en Crestview». «Paul Winters. Mi esposa es la homenajeada». Las cejas de James se alzaron aún más. «¿En serio? Eso es interesante». «¿Qué quieres decir?». James dudó. «Nada. Solo política de oficina. Ya sabes cómo es». Miró a su alrededor. «¿Quieres tomar un trago? El bar está menos lleno ahora que terminaron los discursos». Paul lanzó una última mirada a Linda, que seguía deliberadamente enfocada en otra parte, y asintió. «¿Por qué no?». Mientras esperaban sus bebidas, Harrington se apoyó en la barra. «Entonces, contabilidad, ¿verdad? Estamos en Beckman & Associates. Nada emocionante, pero trabajo estable». «No hay nada de malo con lo estable», respondió James. «Yo estoy en gestión de construcción. Construyo cosas que duran. Ese es mi lema». Llegaron sus bebidas, y James levantó su copa. «Por los cónyuges, los sistemas de soporte invisibles». Paul chocó su copa, aunque el brindis le golpeó incómodamente cerca de casa. «Entonces», dijo James tras un sorbo, «¿cuánto tiempo llevan tú y Linda casados?». 6 años, juntos por 10, sin embargo». James asintió. «Karen y yo acabamos de cumplir 12 años. La conocí cuando Crestview aún era una pequeña startup». «¿Has estado en muchos de estos eventos entonces?», preguntó Paul. «Más de los que puedo contar». James lo estudió por un momento. «¿Primera vez siendo públicamente ignorado?». Paul se tensó. «No lo llamaría». «Está bien», interrumpió James. «Todos hemos pasado por eso. La jerarquía de cónyuges corporativos es brutal. Pero ser ignorado por tu propia esposa, eso es nuevo. Ella solo está ocupada», dijo Paul automáticamente, aunque la excusa sonaba hueca incluso para él. James le dio una mirada comprensiva. «Seguro, claro». Tomó otro sorbo de su bebida. «Sabes, Karen solía hacer eso. Se ponía tan absorbida por el modo trabajo que olvidaba que yo existía. Tuvimos que tener una charla seria al respecto. Y eso ayudó. Eventualmente, después de que me mudé por un mes». Paul casi se atraganta con su whisky. «Eso parece extremo». James se encogió de hombros. «A veces se necesita algo extremo para captar su atención. Estos tipos corporativos se enfocan tanto en escalar la escalera que olvidan quién la está sosteniendo firme». Antes de que Paul pudiera responder, una conmoción cerca de la mesa del buffet llamó su atención. Linda estaba allí con Roger Kessler y el hombre de cabello plateado, los tres riendo. Mientras Paul observaba, Roger puso su mano en la parte baja de la espalda de Linda, en un gesto que parecía extrañamente familiar para un jefe. «Ese es Thomas Brighton», dijo James, siguiendo la mirada de Paul. «Dirige Brighton Media, un gran cliente potencial para Crestview». «Parecen amistosos», observó Paul, tratando de mantener un tono neutral. James tomó otro sorbo de su bebida. «El rumor en la oficina dice que Brighton está interesado en más que solo los servicios de marketing de Crestview». «¿Qué se supone que significa eso?». James le dio una mirada significativa. «Solo que tu esposa ha estado teniendo muchas cenas con clientes con Brighton últimamente, siempre llegando tarde, según Karen». Paul sintió un nudo frío formarse en su estómago. «Eso es solo negocios, probablemente», asintió James con demasiada facilidad.
Pero si fuera mi esposa, estaría haciendo preguntas. La sugerencia quedó en el aire, venenosa e imposible de ignorar. Paul se salvó de responder por la llegada de una mujer menuda con cabello oscuro corto. «Aquí estás», le dijo a James. «Te he estado buscando por todas partes». «Hola», añadió, notando a Paul. «Soy Karen». «Paul», respondió él. «Encantado de conocerte». «Paul es el esposo de Linda Winters», explicó James, y Paul no pasó por alto la mirada significativa que pasó entre ellos. «Oh». La expresión de Karen cambió a algo como simpatía. «Es un placer conocerte. Linda es bastante algo en la oficina». La forma en que lo dijo hizo que Paul se preguntara exactamente qué era ese algo. «Deberíamos irnos», dijo James terminando su bebida. «Mañana temprano. Paul, fue bueno hablar contigo». Sacó una tarjeta de presentación. «Si alguna vez quieres tomar una cerveza o algo, llámame». Después de que se fueron, Paul permaneció en el bar, tomando su tercer whisky y observando cómo Linda seguía trabajando la sala. Ni una vez miró hacia él o intentó incluirlo en las conversaciones. Era como si se hubiera vuelto invisible, un fantasma en la celebración de su propia esposa. Una hora después de la fiesta, Paul decidió intentar de nuevo. Se acercó mientras Linda estaba momentáneamente parada con solo Thomas Brighton, sus cabezas inclinadas juntas. «Disculpen», dijo, entrando en su pequeño círculo. «No quiero interrumpir». La sonrisa de Linda titubeó. «Thomas, ¿has probado los canapés? Son de ese nuevo catering del que te hablaba». Brighton captó la indirecta. «Los probaré ahora, Linda. Continuaremos nuestra discusión más tarde». «Absolutamente. Estoy muy interesada en tu propuesta». Una vez que Brighton estuvo fuera del alcance del oído, Paul dijo en voz baja: «Felicidades de nuevo. Tu discurso fue genial». «Gracias», respondió Linda, sus ojos ya escaneando la sala en busca de su próxima conversación. «Olvidaste mencionar algo en él, sin embargo», continuó Paul, incapaz de dejarlo pasar. Linda finalmente se enfocó en él. «¿Qué?» «A mí», dijo simplemente. «Tu esposo, el que te apoyó durante todo este viaje». La expresión de Linda pasó de la confusión a la irritación. «Ese fue un discurso profesional, Paul. Estaba reconociendo contribuciones profesionales». «¿Entonces no he contribuido a tu éxito?» Paul sintió un destello de ira que rara vez se permitía. ¿Quién ha estado manejando todo en casa durante los últimos 2 años mientras te enfocabas en esta promoción? ¿Quién se quedó despierto contigo hasta las 2:00 de la mañana revisando presentaciones? ¿Quién reorganizó toda su vida para acomodar tu carrera? Baja la voz, siseó Linda, forzando una sonrisa falsa mientras un grupo pasaba por allí. Una vez que estuvieron fuera del alcance, continuó: «Este no es el lugar para esta conversación». «¿Cuándo es el lugar, Linda? Apenas estás en casa, y cuando lo estás demasiado cansada para hablar de algo sustancial». Los ojos de Linda se desviaron sobre su hombro, y su expresión de repente se transformó, iluminándose en una sonrisa acogedora. «Roger, justo iba a buscarte. Hay alguien que estoy deseando que conozcas». Y así, ella lo esquivó por completo, moviéndose para interceptar al director general, como si su esposo simplemente hubiera desaparecido en el aire. Paul se quedó solo. La conversación, si se podía llamar así, aparentemente terminada. A su alrededor, la fiesta continuaba sin cesar, las risas y las conversaciones fluyendo tan libremente como el champán. Regresó al bar, pidiendo un cuarto whisky a pesar de saber que debía reducir el ritmo. «¿Noche dura?», preguntó el barman con simpatía. «Se podría decir que sí», respondió Paul. «Aparentemente soy invisible». A medida que avanzaba la velada, Paul se encontraba cada vez más marginado. Más tarde, cuando se acercó a Linda en la mesa de postres, ella rápidamente se excusó para verificar algo con Roger. El colmo llegó cuando el evento estaba terminando. Paul escuchó una conversación entre Linda y Thomas Brighton mientras estaban cerca del guardarropa. «La propuesta de Londres está casi lista», decía Brighton. «Solo necesito finalizar algunos detalles, tal vez en una cena la próxima semana». «Me gustaría eso», respondió Linda, su voz cálida con promesas. «El Westfield a las 8. Tienen salas de comedor privadas perfectas para discusiones profundas». «Es una cita», dijo Brighton, su mano demorándose en el brazo de Linda más de lo profesionalmente necesario. Ninguno de los dos notó a Paul parado justo a la vuelta de la esquina, con el abrigo ya en la mano. No esperó a Linda. No se despidió. Simplemente salió hacia su auto y condujo a casa,
a su apartamento vacío. Sentado en la sala de estar a oscuras, Paul intentó darle sentido a lo que había pasado. La Linda que había presenciado esa noche era casi irreconocible, fría, despectiva y posiblemente cruzando límites profesionales con clientes. ¿Era esto lo que siempre había sido? ¿O el éxito la había cambiado tan fundamentalmente en tan poco tiempo? Cuando la puerta se abrió a la 1:00 de la mañana, Paul todavía estaba allí, aunque se había cambiado el traje caro por una camiseta y pantalones de chándal. Linda encendió la luz, sobresaltándose al verlo. «Todavía estás despierto», dijo, sin mirarlo del todo a los ojos mientras dejaba su bolso. «Necesitamos hablar de lo que pasó esta noche», dijo Paul, su voz firme a pesar de la ira y el dolor que hervían dentro de él. Linda suspiró, quitándose los tacones. «¿Puede esperar hasta mañana? Estoy agotada». «No, no puede esperar. Me trataste como a un extraño esta noche, Linda. Peor que un extraño. Al menos reconociste al personal de servicio». «Estás siendo dramático», dijo ella, dirigiéndose a la cocina para servirse un vaso de agua. «Fue un evento de trabajo donde agradeciste literalmente a todos, excepto a tu esposo, donde me evitaste deliberadamente toda la noche, donde hiciste planes para una cena con Thomas Brighton». La cabeza de Linda se alzó. «¿Me estabas espiando?» «Estaba a 3 pies de distancia. Estabas tan absorta con Brighton que no lo notaste». Paul se inclinó hacia adelante. «¿Está pasando algo entre ustedes dos?» «Eso es ridículo», se burló Linda, pero un rubor subió por su cuello. «Thomas es un cliente potencial importante. Por supuesto que le voy a dar atención especial». «Atención especial», repitió Paul con tono plano. «¿Así lo llamamos ahora?» Linda golpeó su vaso en la encimera. «¿De qué exactamente me estás acusando?» «No lo sé, Linda. Dímelo tú. Porque desde donde estaba parado esta noche, solo por cierto, parecía que te avergonzaba que me vieran contigo, como si fuera un apego inconveniente que preferirías que la gente no supiera». «Eso no es cierto», protestó ella, pero sus ojos se deslizaron lejos de los suyos. Fue cruel, esa declaración de que las conexiones con él no importaban. Golpeó a Paul como un golpe físico. «La esposa de James Harrington trabaja en tu departamento de contabilidad», dijo en voz baja. Linda se tensó. «¿Estuviste hablando con James Harrington sobre mí?» Él se acercó a mí, en realidad. Parecía pensar que era extraño que mi propia esposa me ignorara en su fiesta de promoción. «James Harrington es un chismoso que está celoso porque su esposa no ha avanzado tan rápido como yo», dijo Linda despectivamente. «No deberías escuchar nada de lo que dice. Mencionó que has estado teniendo muchas cenas tardías con Brighton». «Por supuesto que sí. Él representa una cuenta potencial de 7 cifras». Linda levantó las manos. «Esto es exactamente por qué no mezclo mi vida laboral y personal. No entiendes cómo funcionan las relaciones de negocios en mi industria». «Entiendo bastante», contraatacó Paul, levantándose de su silla. «Entiendo que solías llamarme cuando ibas a llegar tarde, que solías hablarme de tus clientes en las reuniones, que solías actuar como si fuéramos socios, no como si yo fuera un detalle inconveniente que necesitabas manejar». La expresión de Linda se suavizó ligeramente. «Mira, sé que he estado distraída últimamente. Esta promoción ha sido absorbente, pero las cosas se calmarán ahora, lo prometo». «¿Lo harán?» Porque esta noche se sintió como una vista previa de nuestro futuro. Yo parado solo en las fiestas mientras tú finges que no existo. Yo esperando despierto por las noches mientras tienes cenas con clientes con hombres que te miran como lo hace Thomas Brighton. «No está pasando nada con Thomas», insistió Linda. «Y sí, debí haberte mencionado en mi discurso. Lo siento por eso. Fue un descuido. Eso es todo». Paul estudió su rostro, buscando a la mujer de la que se había enamorado. «¿Un descuido?», repitió. «Como olvidar comprar leche. Excepto que agradeciste a la gerente de la oficina, Linda. Agradeciste al personal de catering. Pero tu esposo de 6 años ni siquiera mereció una mención». Linda se pasó una mano por el cabello, desordenando el moño perfecto. «¿Qué quieres que diga, Paul? ¿Que lo siento? Bien, lo siento. ¿Podemos irnos a la cama ahora y hablar de esto mañana cuando estemos menos emocionales?» «No», dijo Paul, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza en su voz. «No podemos, porque esto no se trata solo de esta noche. Se trata de patrones, del hecho de que me he convertido en ruido de fondo en tu vida, útil para mantener el apartamento en orden y escuchar tus problemas laborales, pero no lo suficientemente importante como para reconocerlo públicamente».
Eso no es justo, protestó Linda. Pero había un destello de culpa en sus ojos que le dijo a Paul que había dado en el clavo. Déjame preguntarte algo, dijo, dando un paso más cerca. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi día, sobre mi trabajo, sobre cualquier cosa en mi vida que no se relacione directamente con apoyar la tuya? Linda abrió la boca, luego la cerró de nuevo. El silencio se extendió entre ellos, condenatorio en su vacío. Eso es lo que pensé, dijo Paul en voz baja. Voy a quedarme en casa de Michael por un tiempo. Necesito espacio para pensar. ¿Te vas? La voz de Linda se alzó con incredulidad. ¿Por qué no te agradecí en un discurso? No, me voy porque esta noche me hizo darme cuenta de que nuestro matrimonio se ha vuelto completamente unilateral y merezco algo mejor que eso. Pasó junto a ella hacia el dormitorio, sacando una bolsa de lona y llenándola metódicamente con ropa, artículos de aseo y lo esencial. Linda lo siguió, observando desde la puerta con creciente alarma. Paul, esto es ridículo. No puedes simplemente irte en medio de la noche porque te sientes poco apreciado. Mírame, respondió él, cerrando la bolsa. ¿Qué se supone que le diga a la gente? ¿Que mi esposo tuvo un berrinche y se fue la noche de mi promoción? Paul se colgó la bolsa al hombro. Diles lo que quieras. Eres buena fingiendo que no existo de todos modos. Las palabras aterrizaron como una bofetada. Linda dio un paso atrás, el impacto registrándose en su rostro. Te llamaré cuando haya tenido algo de tiempo para pensar, dijo Paul, pasando junto a ella hacia la puerta. Paul, espera. Linda lo agarró del brazo. Por favor, no hagas esto. No esta noche. Esto debería ser una celebración, no lo que sea que se está convirtiendo. Ese es el problema, Linda. Siempre se trata de lo que tú quieres, lo que necesitas, lo que es conveniente para ti. Él retiró suavemente su mano. Por una vez, me estoy poniendo a mí mismo primero. Con eso, salió, cerrando la puerta firmemente detrás de él. El hermano de Paul, Michael, vivía en una casa pequeña a 30 minutos fuera de la ciudad. A pesar de la hora tardía, abrió la puerta al segundo golpe, inmediatamente alerta al ver la expresión de Paul. ¿Qué pasó?, preguntó, haciéndolo entrar. Mi matrimonio podría haber terminado, dijo Paul, las palabras extrañas y huecas en su boca. Michael no presionó por detalles, solo lo llevó a la habitación de huéspedes y le ofreció una cerveza, que Paul aceptó agradecido. Se sentaron en la cocina de Michael hasta las 3:00 de la mañana, Paul relatando los eventos de la noche, mientras Michael escuchaba con creciente indignación. ¿En serio fingió no verte, su propio esposo, varias veces? Paul confirmó, y luego se molestó cuando la confronté al respecto. Michael negó con la cabeza. Eso está mal. Y este tipo, Brighton, ¿crees que hay algo entre ellos? No lo sé, tal vez no todavía, pero el potencial está ahí. Paul dio un largo trago a su cerveza. Lo que pasa es que, incluso si no hay nada con Brighton, la forma en que me trató esta noche estuvo mal. Fue irrespetuosa. Maldita sea, tienes razón. Estuvo de acuerdo Michael. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites para aclarar las cosas. El teléfono de Paul vibró por tercera vez desde que llegó. Otro mensaje de Linda. Esto es infantil o innecesario. Por favor, ven a casa para que podamos hablar de esto como adultos. Dejó el teléfono boca abajo sin responder. A la mañana siguiente, Paul llamó a su oficina y solicitó un día personal, algo que raramente hacía. Su supervisor, Dave, fue sorprendentemente comprensivo. Paul pasó el día ayudando a Michael con un proyecto de renovación del baño, agradecido por el trabajo físico que mantenía su mente ocupada. Para la noche, su teléfono mostraba 8 llamadas perdidas de Linda y una docena de mensajes que iban desde enojados hasta suplicantes. El segundo día de su exilio autoimpuesto, Paul decidió ir a la oficina a pesar de ser sábado. La tranquilidad del fin de semana le permitiría ponerse al día con el trabajo y seguir evitando los intentos de contacto de Linda. Alrededor del mediodía, su concentración fue interrumpida por una voz familiar. Pensé que podría encontrarte aquí. Paul levantó la vista y vio a Linda parada junto a su cubículo, perfectamente compuesta con jeans de diseñador y un suéter de cachemira. ¿Cómo sabías que estaría aquí?, preguntó, manteniendo su voz neutral. Siempre vienes a la oficina cuando estás molesto, dijo ella. Es tu espacio seguro. El hecho de que ella conociera este detalle sobre él, un detalle que no estaba seguro de que ella hubiera notado, fue tanto sorprendente como confuso. ¿Qué quieres, Linda?
Quiero que vengas a casa, dijo directamente. Esto ha durado lo suficiente. Paul miró a su alrededor, consciente de que los pocos colegas presentes fingían no escuchar. Hablemos afuera, sugirió, levantándose y dirigiéndose al pequeño patio detrás del edificio. Una vez solos, Linda cruzó los brazos a la defensiva. Esto es ridículo, Paul. Has dejado claro tu punto. Me disculpo por no mencionarte en mi discurso. ¿Podemos superarlo ahora, por favor? Su tono despectivo reavivó inmediatamente su ira. No se trata solo del discurso, se trata de cómo me trataste toda la noche, cómo me has estado tratando durante meses. Estaba trabajando, protestó Linda. Ese evento fue una oportunidad crucial para establecer contactos para mí. ¿Y yo qué soy? ¿Solo un apego inconveniente? ¿Algo que hay que ocultar cuando estás con la gente importante en tu vida? Linda tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada. Eso no es justo. ¿Sabes lo importante que es esta promoción para mí, para nosotros? Necesitaba proyectar una cierta imagen, y esa imagen no incluye a un esposo que es solo un contador. Paul preguntó en voz baja. El silencio de Linda fue respuesta suficiente. Eso es lo que pensé, dijo Paul. Sabes, es gracioso. Cuando fui ascendido a contador senior, la primera persona a la que agradecí fuiste tú, aunque no pudiste asistir a la fiesta de la oficina porque tenías una reunión con un cliente. Eso es diferente, dijo Linda débilmente. ¿Por qué? ¿Porque tu carrera importa más que la mía? ¿Porque tus logros merecen reconocimiento público mientras que mis contribuciones simplemente se esperan? No, porque... Linda se desvaneció, incapaz de completar el pensamiento sin confirmar sus sospechas. He estado pensando mucho estos últimos 2 días, continuó Paul cuando quedó claro que ella no tenía respuesta. Sobre el equilibrio, sobre la sociedad, sobre lo que quiero de un matrimonio. ¿Y qué conclusión has sacado?, preguntó Linda, con un borde defensivo en su voz. Que merezco estar con alguien que esté orgulloso de ser visto conmigo, que valore mis contribuciones tanto públicas como privadas, que me trate como un socio igual, no como un miembro del personal de apoyo que pueden despedir cuando sea conveniente. La expresión de Linda se suavizó. Te valoro, Paul. Sé que no lo he mostrado últimamente, pero lo hago, y lo siento por la fiesta. Me dejé llevar por el momento, tratando de impresionar a Roger, al equipo ejecutivo y a Thomas Brighton. Paul no pudo evitar añadir. Linda se tensó. ¿Qué hay con él? ¿Estás durmiendo con él? ¿Cómo te atreves a preguntarme eso? La voz de Linda se alzó con indignación. Eso no es un no, observó Paul en voz baja. Por supuesto que no estoy durmiendo con él. Es un cliente potencial. Nada más. Entonces, ¿por qué la cena privada en el Westfield? ¿Por qué los toques persistentes? ¿Por qué la esposa de James Harrington me dio esa mirada de lástima cuando descubrió quién era yo? El rostro de Linda se sonrojó. Chismes de oficina. Nada más. Quiero creerte, dijo Paul honestamente. Pero ahora mismo no sé qué creer. La Linda que vi en esa fiesta no era la mujer con la que me casé. La gente cambia, Paul. Evolucionan. Sus prioridades cambian. Y ya no soy una prioridad para ti. Eso está claro. Linda alcanzó su mano. Eso no es cierto. Te amo. Solo estoy ajustándome a este nuevo rol, a las expectativas que vienen con él. Paul miró su mano sobre la suya, recordando cómo había tocado el brazo de Thomas Brighton de manera casi idéntica. ¿Eran todos solo gestos calculados para ella? Necesito más tiempo, dijo finalmente, retirando suavemente su mano. Esto no es algo que podamos arreglar con una sola conversación. La expresión de Linda se endureció. ¿Cuánto tiempo? Porque tengo un departamento que dirigir, un cliente importante que asegurar y un esposo que aparentemente es demasiado sensible para entender cómo funcionan las políticas corporativas. Y ahí está, dijo Paul en voz baja. ¿Por qué? Por hacer mi decisión más fácil. Se levantó del banco. Estaré la próxima semana para recoger más de mis cosas. Por favor, estate en el trabajo cuando venga. ¿De verdad estás haciendo esto? La voz de Linda contenía incredulidad. ¿Tirando 6 años de matrimonio por una mala noche? No, corrigió Paul. Estoy reconociendo que el matrimonio que pensé que teníamos no ha existido por mucho tiempo, y estoy eligiendo dejar de fingir lo contrario. Se alejó, dejándola mirándolo en el patio. Durante la semana siguiente, Paul estableció una nueva rutina. Se quedó en casa de Michael, fue al trabajo y comenzó a buscar discretamente un nuevo apartamento.
También se reunió con un terapeuta, algo que nunca había considerado antes, pero que ahora reconoció como necesario para procesar los rápidos cambios en su vida. Entonces siento. Los mensajes de Linda se volvieron cada vez más desesperados, culminando en un mensaje de voz que realmente lo hizo pausar. Paul, por favor. Te extraño. El apartamento se siente vacío sin ti. Sé que metí la pata, y sé que no fue solo la fiesta. Por favor, ven a casa para que podamos hablar. Tomaré un día libre del trabajo. Demonios, tomaré una semana libre si eso es lo que necesitas. Solo por favor no te rindas con nosotros sin una conversación. Tras consultar con su terapeuta, Paul accedió a reunirse con Linda en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre la casa de Michael y su apartamento. Ella ya estaba allí cuando llegó, sentada en una mesa de esquina con 2 tazas. Estaba vestida de manera sencilla, con el cabello recogido en una coleta, maquillaje mínimo, más parecida a la Linda de la que se había enamorado que a la ejecutiva pulida en la que se había convertido. «Pedí tu habitual», dijo mientras él se sentaba. «Negro, un azúcar». «Gracias», respondió, aunque no bebió de inmediato. Linda parecía cansada, con ojeras bajo los ojos parcialmente ocultas por el maquillaje. «Gracias por reunirte conmigo», comenzó. «Sé que probablemente no querías». «Creo que necesitamos un cierre de una manera u otra», dijo Paul simplemente. Linda se estremeció ante la palabra cierre. ¿Es eso lo que es esto? Eso depende de ti, respondió Paul. He estado pensando mucho esta última semana, y me he dado cuenta de algo importante. No quiero estar en un matrimonio donde soy una ocurrencia tardía, donde tengo que rogar por respeto y reconocimiento básico. Te respeto, protestó Linda. Las acciones hablan más alto que las palabras, contraatacó Paul. Y tus acciones últimamente han mostrado que me ves como un accesorio de tu vida, no como un socio igual en ella. Linda estuvo callada por un momento, removiendo su latte distraídamente. También he estado pensando, dijo finalmente, sobre por qué actué como lo hice en la fiesta, sobre qué nos ha estado pasando. ¿Y qué conclusiones sacaste? Que he estado asustada, admitió, su voz más pequeña de lo que él la había escuchado en años. Aterrada, en realidad, de no ser tomada en serio, de ser vista como alguien que llegó donde está por conexiones o suerte, en lugar de trabajo duro y talento. Y ser vista conmigo de alguna manera te disminuiría. Paul no pudo evitar el dolor en su voz. No, bueno, no exactamente. Luchó Linda por articular sus pensamientos. Es más que he estado tratando tan duro de proyectar una cierta imagen, confiada, independiente, completamente hecha a mí misma. Y tenía miedo de que si reconocía públicamente cuánto apoyo he tenido de ti, de alguna manera haría que mis logros parecieran menos míos. Entonces me borraste, dijo Paul en voz baja. Fingiste que no existía. Sí, admitió Linda, y estuvo mal, muy mal. Lo veo ahora. Extendió la mano a través de la mesa, no tocando la suya, pero dejándola a su alcance. Lo que hice te hirió profundamente, y lo siento de verdad por eso. ¿Y qué hay de Thomas Brighton?, preguntó directamente. Linda no se inmutó ante la pregunta. No ha pasado nada entre nosotros, pero añadió antes de que él pudiera hablar. No puedo decir honestamente que nada habría pasado si las cosas hubieran seguido por el camino en que estaban. Había una atracción, una energía. Él me hacía sentir poderosa, deseada, importante. ¿Y yo no? La pregunta salió más vulnerable de lo que Paul pretendía. Tú me hacías sentir amada, dijo Linda simplemente. Pero en algún momento del camino, comencé a valorar las cosas equivocadas. Se quedaron en silencio por un momento, ambos absorbiendo el peso de su admisión. Cancelé la cena con Thomas, continuó Linda. Y a su te he solicitado que Diane maneje la cuenta de Brighton de ahora en adelante. Ese es un paso significativo, reconoció Paul, sorprendido de que ella pusiera en riesgo una relación con un cliente importante. Es lo correcto, dijo Linda. Tomó una respiración profunda. También he hablado con Roger sobre reestructurar mi rol para reducir los viajes y las noches tardías. Fue sorprendentemente comprensivo. Dijo que ha visto a demasiados ejecutivos quemarse al sacrificar sus vidas personales. Todo eso suena como cambios positivos, dijo Paul con cautela. Lo son, estuvo de acuerdo Linda, pero sé que no son suficientes por sí solos para arreglar lo que está roto entre nosotros. ¿Qué más estás proponiendo? Terapia de pareja para empezar, dijo Linda, y terapia individual para mí.
Necesito entender por qué estuve tan dispuesta a arriesgar algo real y valioso por la ilusión de un avance profesional. Paul tomó un sorbo de su café, considerando sus palabras. Las palabras son fáciles, Linda. Los cambios son difíciles. Lo sé, dijo ella, finalmente alcanzando a tomar su mano. Por eso no te estoy pidiendo que vuelvas a casa hoy. Te estoy pidiendo una oportunidad para demostrar que puedo cambiar, que podemos reconstruir lo que hemos perdido. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Tiempo, dijo Linda. 3 meses durante los cuales ambos nos comprometemos a una terapia de pareja semanal y hacemos cambios medibles en cómo priorizamos nuestra relación. Después de 3 meses, reevaluamos dónde estamos. Y mientras tanto, tú sigues quedándote en casa de Michael o donde te sientas cómodo. Tenemos tiempo estructurado juntos, noches de citas, sesiones de consejería, actividades específicas. Reconstruimos desde cero. ¿Y si después de 3 meses uno o ambos decidimos que no está funcionando? Preguntó Paul. Entonces seguimos adelante con una separación y divorcio, dijo Linda, su voz temblando ligeramente en la palabra, sabiendo que realmente lo intentamos. Paul consideró la propuesta. Había esperado que Linda exigiera su regreso inmediato, que minimizara los problemas entre ellos. Este enfoque medido y realista sugería que ella realmente entendía el daño que se había hecho. 3 meses, acordó finalmente, empezando con una sesión de consejería esta semana, si podemos conseguir una cita. El alivio inundó el rostro de Linda. Gracias, dijo, apretando su mano. Sé que no merezco esta oportunidad, pero prometo que no la desperdiciaré. Paul finalmente devolvió la presión de sus dedos, un pequeño gesto de conexión tentativa. Debería ser claro, no estoy prometiendo que nos reconciliaremos, estoy prometiendo intentarlo honestamente. Eso es todo lo que pido, aseguró Linda. Mientras terminaban su café y resolvían la logística de su plan de 3 meses, Paul no sentía ni la desesperación de la semana pasada, ni el optimismo ciego de su relación temprana. En cambio, sentía algo nuevo, la calma certeza de un hombre que conocía su propio valor y ya no estaba dispuesto a aceptar menos de lo que merecía. Ya fuera que su matrimonio sobreviviera o no, ya no sería invisible. Su primera sesión de consejería fue incómoda pero productiva. Su terapeuta, la doctora Bennett, no perdió tiempo en cortesías, sino que se sumergió directamente en los problemas que los habían llevado allí. Al final de la sesión, tenían tarea. Linda debía escribir una lista de maneras en que el apoyo de Paul había mejorado, en lugar de disminuir sus logros. Y Paul debía identificar momentos en los que podría haber minimizado sus propias necesidades para priorizar las de Linda. Durante las semanas siguientes, se establecieron en un nuevo ritmo. Los martes por la noche eran para consejería. Los viernes por la noche eran noches de cita, sin hablar de trabajo permitido. Los domingos eran para actividades compartidas, caminatas, clases de cocina, visitas a museos, cosas que habían disfrutado en los primeros días de su relación, pero que gradualmente abandonaron a medida que la carrera de Linda se aceleraba. 3 semanas después de su periodo de prueba, Paul recibió un correo electrónico sorprendente, una oferta de trabajo de Harrington Consulting, una firma especializada en servicios financieros para organizaciones sin fines de lucro. El salario era ligeramente más alto que su posición actual, pero más importante aún, el trabajo se alineaba mejor con sus valores. Cuando lo mencionó a Linda durante su cita del viernes por la noche, su reacción lo sorprendió. «Deberías aceptarlo», dijo inmediatamente. «Siempre has estado interesado en el trabajo sin fines de lucro». «¿Recuerdas eso?», preguntó Paul, conmovido de que ella hubiera retenido este detalle sobre sus intereses profesionales. «Por supuesto que sí», respondió Linda. «Hablaste de ello cuando nos conocimos, de cómo querías que tus habilidades contables contribuyeran a algo significativo». 2 meses después de su separación, a Linda le ofrecieron un ascenso significativo, vicepresidenta ejecutiva de marketing, un puesto que significaría más responsabilidad, mayor salario y, crucialmente, más viajes y horas más largas. Lo mencionó durante su sesión de consejería, claramente dividida. «Quería discutirlo contigo antes de tomar cualquier decisión», dijo Linda. «Esto nos afecta a ambos, no solo a mí». Paul sintió una oleada de aprecio por este simple reconocimiento, tan diferente de cómo Linda habría manejado la situación hace solo meses. «Solo lo aceptaré si podemos encontrar una estructura que funcione para nosotros», dijo Linda con firmeza. «No más decisiones unilaterales».
A medida que se acercaban al final de su periodo de prueba de 3 meses, Paul se dio cuenta de que estaba deseando pasar tiempo juntos en lugar de temerlo. Linda había hecho esfuerzos genuinos y consistentes para cambiar su comportamiento, no solo en grandes gestos, sino en pequeñas formas diarias que reflejaban un cambio fundamental en sus prioridades. Para la cita final de su periodo de prueba, Linda sugirió que regresaran al restaurante donde tuvieron su primera cita, un pequeño lugar italiano con manteles a cuadros y velas en botellas de vino. «No puedo creer que todavía estén en el negocio», comentó Paul mientras se sentaban en una mesa de esquina. «Puede que haya estado viniendo aquí para el almuerzo ocasionalmente», admitió Linda, manteniéndolos a flote sola. Pidieron los mismos platos que habían tenido en su primera cita, espagueti carbonara para ella, lasaña para él, y recordaron los primeros días de su relación. «He estado pensando en los próximos pasos», dijo Linda, «sobre qué pasa después de esta noche». «¿Y qué has concluido?», preguntó Paul, su corazón latiendo un poco más rápido. «Que quiero seguir reconstruyendo lo que teníamos, o más bien, construir algo mejor que lo que teníamos». Linda lo miró directamente a los ojos. «Quiero que vuelvas a casa, Paul, no porque todo esté arreglado, sino porque creo que solo podemos sanar esta brecha viviendo nuestras vidas diarias juntos, practicando las lecciones que hemos aprendido». Paul consideró sus palabras cuidadosamente. Los últimos 3 meses le habían mostrado que Linda era capaz de un cambio significativo. No perfecto, no completo, pero genuino y consistente. «También quiero volver a casa», dijo finalmente. «Pero con condiciones». «Nómbralas», dijo Linda inmediatamente. «Continuamos con la consejería, al menos mensualmente. Mantenemos nuestras noches de cita y actividades de fin de semana, salvo emergencias genuinas. Y si alguno de nosotros siente que los viejos patrones están regresando, lo abordamos de inmediato, no meses después». «De acuerdo», dijo Linda sin dudar. «Y yo tengo una condición propia». «¿Cuál es?». «Que prometas señalarme cuando estoy siendo egocéntrica o despectiva. No dejes que el resentimiento se acumule de nuevo. No puedo arreglar lo que no sé que está roto». Paul sonrió ligeramente. «Ese podría ser el cambio más significativo de todos. Que realmente quieras escuchar cuando estás equivocada». Linda rió. «Aterrador, ¿no es así? Pero necesario». 3 semanas después, asistieron a un evento benéfico donde Linda representaba a Crestview. A diferencia de la fiesta de promoción que había desatado su crisis, esta vez Linda mantuvo a Paul cerca de su lado, presentándolo a colegas y clientes con evidente orgullo. «Este es mi esposo, Paul», decía. «Acaba de tomar un puesto en Harrington Consulting, especializado en servicios financieros para organizaciones sin fines de lucro». Paul notó cómo ella enfatizaba su trabajo, asegurándose de que fuera visto como un profesional por derecho propio, no solo como el esposo de Linda. Fue un cambio pequeño pero significativo que reflejaba su nueva comprensión de una verdadera sociedad. Cuando la velada llegaba a su fin, pidieron a Linda que dijera unas palabras en nombre de Crestview, uno de los principales patrocinadores del evento. Subió al micrófono con la misma confianza que siempre había mostrado. Pero cuando comenzó a hablar, Paul notó una diferencia en su enfoque. «La comunidad siempre ha estado en el corazón de la misión de Crestview», comenzó. «Y recientemente he aprendido que la comunidad comienza en casa, con las personas que nos apoyan día tras día». Sus ojos encontraron a Paul en la multitud y sonrió directamente hacia él antes de continuar. «Mi esposo Paul me enseñó esa lección, que nuestros mayores logros nunca son verdaderamente esfuerzos solitarios, sino más bien el producto del amor, apoyo y sociedad que recibimos de quienes nos rodean». Mientras los aplausos llenaban la sala, Paul sintió un calor extenderse por su pecho. No porque Linda lo hubiera reconocido públicamente, sino porque sabía que realmente lo sentía. Las palabras no eran solo para el espectáculo, reflejaban un cambio genuino en cómo veía su relación. El evento benéfico había sido mucho más agradable que la fiesta de promoción, y no solo porque Linda lo había reconocido. Algo más había cambiado también. El lunes, Linda tenía programada una reunión con Thomas Brighton para discutir la campaña de marketing que ella y Diane habían desarrollado para su empresa. ¿Cómo sería esa interacción ahora que Linda había establecido límites profesionales más claros? Paul estaba curioso, pero ya no estaba preocupado. Había visto suficiente en los últimos 3 meses para confiar en que Linda estaba genuinamente comprometida con su matrimonio. Cuando entraron en su entrada, el teléfono de Linda vibró con un correo electrónico.
Su expresión se tensó ligeramente mientras lo leía. ¿Qué es?, preguntó Paul. Brighton. Quiere tener una cena en lugar de reunirse en la oficina, dijo, mirándolo con una mezcla de emociones. Dice que prefiere un ambiente más relajado para discusiones creativas. ¿Y qué vas a decirle? El pulgar de Linda se cernió sobre el teclado de su teléfono por un momento. Luego escribió rápidamente y presionó enviar. Le dije que solo estoy disponible para reuniones en la oficina durante el horario laboral, dijo, y que llevaré a Diane, ya que ella está manejando su cuenta ahora. Paul sintió una oleada de orgullo por su respuesta, no porque necesitara su aprobación, sino porque ella estaba manteniendo su propia integridad. La respuesta de Brighton podría afectar esa cuenta de 7 cifras, observó. Tal vez, se encogió de hombros Linda, pero algunas cosas son más importantes que conseguir una cuenta.